Odebrecht. El fiasco del siglo. Muy buenos días, señora jueza, tercera liquidadora de causas penales, Valoisia Martínez. Muy buenos días, miembro del equipo de secretaría de este despacho. Muy buenos días, miembro del equipo técnico de apoyo, señores fiscales anticorrupción, colegas de la defensa, pueblo panameño. Yo represento y defiendo en esta causa penal a María Rivera Vegas, acusada de soborno internacional y de blanqueo de capitales por el testimonio de un supuesto testigo protegido y de unos informes secretariales elaborados por un fiscal adjunto anticorrupción. Lo primero que tengo que decir, señora jueza, y yo que fui profesor de Derecho en varias universidades, que estoy tremendamente impresionado por la calidad de los abogados de la defensa. Aquí se han hecho análisis sesudos sobre el tipo penal de soborno internacional y de blanqueo de capitales, y la verdad, a pesar de la juventud de algunos de ellos, han demostrado un tremendo talento jurídico. Desmenuzaron el tipo legal penal contenido en el artículo 254 del Código Penal, que describe el delito de blanqueo de capitales de manera magistral, detalladamente y con mucha profundidad jurídica. Yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que en el transcurso de esos alegatos de mis colegas se le ha dado una herida mortal a la teoría del delito del Ministerio Público. Y al final concluyo como ellos de que no existe ni soborno internacional ni blanqueo de capitales en este proceso. Pero más importante de los colegas de la defensa en general fue la particular intervención de dos exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, Aníbal Salas y Jerónimo Mejía. Y esos dos magistrados, exmagistrados de la Corte, nos hicieron unas explicaciones detalladas. Y digo que estas intervenciones son más importantes porque ellos eran administradores de justicia. Ellos impartían justicia desde el más alto estrado judicial de nuestro país, que es la Corte Suprema de Justicia. Y llegaron a la misma conclusión. No existe ni soborno internacional ni blanqueo de capitales acreditado en este expediente. Y lo particular de estas intervenciones de los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia fue que no solamente usaron el verbo para afirmar categóricamente de que no existe soborno internacional ni blanqueo de capitales, sino que se fundaron en sentencias de la misma Corte Suprema de Justicia, se fundaron en sentencias del Segundo Tribunal Superior de Justicia, se fundaron en sentencias extranjeras de España, de Colombia, de Suiza y Andorra. Es decir, sustentaron integralmente sus defensas y en el camino enterraron definitivamente la vista fiscal del Ministerio Público y los cargos formulados de soborno internacional y blanqueo de capitales. Preliminarmente puedo afirmar que esta investigación es errónea, incompleta, con ignorancia jurídica en muchos aspectos. Se hizo una tramitación equivocada y de parte de algunos fiscales que no son ninguno de los que están aquí presentes, hubo mala fe.
Me asombra el desconocimiento del delito de soborno internacional. Evidencia una carencia enorme de conocimientos jurídicos básicos. Y coincido con el exmagistrado Aníbal Salas de que al final de esta jornada, señora jueza, se deben disculpar a las personas procesadas en este expediente de Odebrecht, porque el escarnio público que han vivido por 6 años es grave, grave. Muchos de ellos no tienen cuenta bancaria ni pueden abrir cuenta bancaria. Muchos de ellos destrozaron su familia porque quedaron presos. Muchos de ellos en la calle se esconden para que no los vean, porque los acabaron mediáticamente los gatillilleros de algunos medios de comunicación social. Yo traje una filmina aquí, una gráfica. Yo soy de la vieja guardia. Nuestra filmina es el verbo. Sin embargo, por la presión de mis colegas del equipo nuestro, nos dijeron, trae algunas filminas. Y yo me puse a ocultar qué filminas yo podía traer en un alegato donde mi verbo va a ser claro e incisivo. Y encontré 4. Esta es la primera. ¿Y por qué está de primero, señora juez? Está de primera porque la piedra angular de este proceso es el origen de los fondos. Si son lícitos o ilícitos. Esa es la piedra angular de este proceso. Porque si aquí no se prueba, como no se ha probado, que los fondos son ilícitos, este proceso no tiene ni pie ni cabeza. Y yo traje esto porque yo quiero pensar que a la Fiscalía Anticorrupción se les pasó analizar esto. Y esto no es algo que yo inventé o que inventó mi defendida. Eso es algo que está en el expediente, en el tomo 1104, entre las fojas 587.086 a 587.093. Y es la estructura del Departamento de Operaciones Estructurales. Y ustedes ven 4 columnas, A, B, C, D, que en el mismo expediente los colaboradores eficaces dicen que Marcelo Odebrecht diseñó esta estructura compartimentalizada. La A no sabía lo que hacía la B no sabía lo que hacía la C y la C no sabía lo que hacía la D. Aquí el defensor público, licenciado Espinola, explicó con mucha claridad que aquí se hizo una trazabilidad de fondos muy secada, muy limitada, incompleta. Empezaron desde la caja 2 de Odebrecht hacia abajo. Y decía él que así no se podía auscultar el origen de los fondos. Y efectivamente es así. Y entonces hablan de fondos ilícitos y ni siquiera saben de dónde surgieron esos fondos. Y yo le voy a decir, y estas explicaciones que yo doy, no las da Alejandro Pérez, defensor de María Rivera Vegas. La da Fernando Miglacio da Silva. Además, quedó muy claro con la intervención del exmagistrado Mejía, que citó un fallo del Segundo Tribunal de Justicia que dice que los informes policiales no son pruebas idóneas para acreditar el delito de blanqueo de capitales. Entonces aquí trajeron un informe pericial, llegó hasta la columna C, donde Olivio Rodríguez, que es el que hacía los pagos finales, y se olvidaron de la columna B y de la columna A. Pero dijeron que eran fondos ilícitos. Yo le voy a decir a usted, señora juez,
que los fondos que ingresaron a las cuentas de generación, ninguno era ilícito. ¿Cuáles eran esos fondos? Y lo dicen ellos, los brasileños. Cuando una filial de Odebrecht en Angola, y mencionan los países, en Angola, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y República Dominicana, enviaban fondos a la cuenta de generación, y esos fondos provenían de los pagos que hacían los gobiernos de sus presupuestos nacionales. Esos pagos no venían del tráfico de drogas, ni del tráfico de armas, ni de la extorsión. Esa plata que entraba ahí provenían, cuando concluían sus obras públicas, del pago que hacían los gobiernos por la culminación de las obras. Y esa era la plata que entraba aquí, a la generación. Ellos le llamaban operaciones de planificación fiscal, porque en realidad eran ingresos que no querían contabilizar. Y todos sabemos que los ingresos contabilizados están sujetos al pago de impuestos sobre la renta. No querían contabilizarlo, y entonces entraba a la cuenta A de generación pagos lícitos de los dineros provenientes de gobiernos, de sus presupuestos para pagar las obras, y entraban aquí. Pero no es que entraban Angola, yo estoy pagando la carretera tal, el puente tal, no, entraban todos a esta cuenta de generación, se mezclaban todos esos fondos, se mezclaban. En realidad, cuando pasaban a las cuentas de la empresa, nadie sabía producto de qué obras eran, sabían de qué países, pero no sabían productos puntualmente. Este pago por 80.000 o 800.000 o 8 millones viene de esta obra. Así que es una falacia decir que algunos de los imputados recibieron pagos de cinta costera 1, cinta costera 2, cinta costera 3, porque nadie sabe de qué obras eran. Saben que recibieron de las obras, se saben que vinieron de esos países, pero no saben el detalle de qué plata corresponde a eso. Eso es cuando usted es prestamista, 3 personas le pagan, usted se mete toda la plata en el bolsillo y al final usted no puede distinguir los dólares. De que este dólar me lo dio fulano de tal, este otro me lo dio. Eso es imposible. Y aquí pasó eso lo mismo. Después pasan a las cuentas de las empresas. Y de las cuentas de las empresas pasan a Olivio Rodríguez, que era el pagador. Y después pasan a los beneficiarios finales. Como explicó el licenciado Espinola, el análisis del Ministerio Público llegó hasta la columna C. Y él decía, no se investigó más arriba. Yo digo, no se investigó al lado, las columnas A y B, para realmente detectar el origen de los fondos. Entonces, aquí no se ha probado que los fondos son ilícitos. Aquí se ha probado que se recibieron pagos, que Olivia Rodríguez pagó, pero no se ha probado que los fondos son ilícitos, señora juez. Y ahí está, esto no lo inventé yo. Este es un colaborador eficaz, Fernando Miguel Yacio da Silva, que fue el que explicó todo esto. Yo también puedo decir que aquí se hicieron por parte de la defensa análisis sesudos, de profundidad jurídica indiscutible, señora juez, con respecto al artículo 254 del Código Penal, que es el artículo que describe el delito de blanqueo de capitales. Yo muy poco tendría que abonar a todo lo que se ha dicho en esos análisis que constan en video y en audio, muy poco. Pero tengo que tocar ese artículo porque quiero ver dónde está la vinculación de mi defendida María Rivera Vegas. Y lo voy a tocar. ¿Cómo hago para cambiar?
aquí está el artículo. Aquí los abogados, principalmente de los dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, uno de la Sala Penal, uno en donde la propia Fiscalía lo cita varias veces, sus decisiones, estuvo aquí. Fue uno de los que dijo que no existe ni soborno internacional ni blanqueo de capitales. Yo creo que esa fue la explicación más detallada de todas las que se hicieron del artículo 254. Y como toda estructura legal penal tiene sus componentes, y él lo explicó, los elementos del delito, los verbos rectores: recibir, depositar, transferir, convertir, dinero, títulos, valores, otros recursos financieros. Esos son los verbos rectores. Pero yo agrego que tú solamente, al analizar este tipo penal de blanqueo, no puedes quedarte en los verbos rectores. Tomemos el caso de recibir. Yo recibí, y eso es delito, recibir dinero. No, eso se fue. Yo recibí, y el solo hecho de recibir no es delictivo. Y es que el mismo tipo penal hace un enlace funcional con otros verbos. Yo recibí con el objeto de ocultar, de encubrir. Uno no puede ver en este tipo legal penal los verbos rectores aislados, autónomos. Yo recibí, eso no es delito. El delito es recibir con el objeto de encubrir o ocultar. Así se debe leer los verbos contenidos en este tipo penal legal. Recibí con el objeto de encubrir, de ocultar. Y yo le puedo decir que mi defendida no ha ocultado nada, ni quería encubrir nada, porque la acusan de un delito que supuestamente ella recibió en su cuenta bancaria con su nombre y su apellido, dineros ilícitos. Y yo me pongo a pensar, ¿quién en su sana mente, quién que no sea un retrasado mental, con intenciones de encubrir dineros ilícitos, lo deposita en su banco, en su cuenta bancaria que tiene su nombre y apellido? ¿Quién? Son un retrasado mental, no tienen lógica jurídica. Y eso fue lo que pasó, lo que dice la acusación que le formularon a mi clienta, que ella está vinculada a este delito porque tiene un problema mental, lo depositó en su cuenta bancaria con su nombre y apellido. ¿Qué trazabilidad se va a esconder ahí? Si lo único que tienen que ir es ir al banco y averiguar si María Rivera Vegas tiene cuenta aquí. Eso es todo. Entonces eso no tiene sentido. Si por ese lado es la vinculación, no hay vinculación. Ella no puede, lógicamente, encubrir poniendo su nombre y apellido. El otro aspecto que yo quiero tratar es lo que señala el mismo tipo penal, que el tipo penal este incluye en su texto conducta dolosa. Es decir, y yo no estoy de acuerdo con el funcionalismo, estoy de acuerdo con el finalismo. Es decir, que el tipo penal exige que se pruebe la intención del sujeto activo del delito. Y la norma, ¿podría ponerme el artículo, por favor? Y la norma habla de un tipo penal que
se establece en la jurisdicción penal panameña, en el artículo 27, cuando dice: actúa con dolo quien quiere el resultado del hecho legalmente descrito y quien lo acepta en el caso de representarlo como posible. El artículo 27 es el dolo eventual. Lo que sabemos derecho, sabemos lo que es el dolo eventual. Y en la norma se habla previendo razonablemente. Previendo razonablemente. Y ese previendo razonablemente es el dolo eventual. Y si el tipo penal legal lo exige, hay que probar el dolo eventual de mi defendida. Por ese lado tampoco está vinculada, porque no hay ni siquiera indicios levísimos del dolo eventual, de su intencionalidad. Y por último, nos vamos a la cereza de este tipo penal legal. Para el delito de blanqueo de capitales se requieren un delito precedente. Y en este caso, el Ministerio Público escogió soborno internacional. Pero los que manejaban este expediente en el Ministerio Público no sabían siquiera lo que era soborno internacional. No estudiaron la figura. Se aventuraron a decir eso porque así la conducta de muchos de los que están hoy procesados se adecuaban al delito de blanqueo de capitales, con una pena de 12 años máximo. Este es el que necesitamos. Necesitamos soborno internacional. Hay que meterlo en este churuco. Pero no se estudiaron la figura del soborno internacional. Yo estaba analizando que en esta norma, el 254, hay 3 delitos posibles como delitos precedentes: soborno internacional, corrupción de funcionarios públicos, que lo hubo y que fueron retirados los cargos por prescripción, y el peculado. Corrupción de funcionarios públicos, la norma exige en este delito que el sujeto activo sea funcionario público. Artículo 345 del Código Penal: será sancionado con prisión de 2 a 4 años el servidor público. Y cuando nos vamos al peculado, en el artículo 338 del Código Penal, el artículo 338 del Código Penal empieza así: el servidor público que sustraiga o malverse, el servidor público. Y cuando nos vamos al delito de soborno internacional, si los miembros del Ministerio Público hubieran sido acuciosos, estudiosos, incisivos, se hubieran dado cuenta de que el delito de soborno internacional en nuestra legislación penal panameña no es un delito autónomo. Se enuncia en el 254, pero no es un delito autónomo. No hay en este Código Penal ningún tipo penal autónomo del delito de soborno internacional. Este año se realizó una reunión de seguimiento de la aplicación del Convenio Interamericano contra la Corrupción, y las organizaciones no gubernamentales que fueron a esa reunión este año, ¿usted sabe cuál era la queja más importante, señora jueza? Que el delito de soborno internacional no había sido incorporado como tipo penal autónomo en la legislación penal panameña. No hay. Yo creo que uno de los abogados que aquí habló se equivocó, porque él mencionó que el delito de soborno internacional es el contenido en el 350. No, no es el contenido en el 350. ¿Por qué? Porque el 350 es parte del capítulo 2 de corrupciones de servidores públicos.
El 350 es una modalidad del delito de corrupción de servidores públicos, no es un tipo legal autónomo del delito de soborno internacional. Entonces, si no está en nuestra legislación penal, ¿dónde hay que buscarlo? En la Convención Interamericana contra la Corrupción, firmada en 1996, que creo que fue ley de la República en 1997. Ahí se define el soborno internacional. Y ahí se dice con claridad, yo no sé por qué no lo leyeron los miembros de la Fiscalía Anticorrupción, que el soborno internacional, el sujeto activo, es el servidor público extranjero. Público extranjero, no público nacional. Entonces, si se hubieran dado cuenta de eso, a lo mejor le hubiera ido bien, mejor con peculado. Pero ¿qué resulta? Que a este proceso no se trajo ningún informe de la Contraloría General de la República, que es la prueba idónea en materia de peculado. Ninguno. Que estableciera la existencia de una lesión patrimonial y su cuantía. Por ahí a lo mejor lo podían jalar a los que están aquí presentes. A mi clienta no. ¿Y por qué a mi clienta no? Y aquí lo explicó claramente el licenciado Roniel Ortiz, cuando dijo que Ricardo Martinelli Berrocal nunca había sido investigado por la Contraloría, que el Tribunal de Cuentas nunca lo había investigado, que la Fiscalía de Cuentas nunca lo había investigado. Y lo mismo pasó con mi clienta, mi defendida, María Rivera Vega. Porque esos tres delitos, como sujeto activo, tienen un mismo denominador común. El sujeto activo tiene que ser funcionario público. Señora jueza, si hubieran sido acuciosos, hubieran hecho lo que hace cualquier investigador, y aquí hay muchos, y entre la defensa muchos, estoy asombrado. Hubieran, así como fueron a la Caja del Seguro Social a averiguar si ya estaban en la planilla de alguna empresa, buscando para ver si estaban en la planilla de alguna empresa de Ricardo Martinelli, porque eso fue lo que dijo el testigo protegido, la amistad con Ricardo Martinelli Berrocal, por eso la metieron. Si hubiera sido acucioso, ellos en sus indagaciones hubieran mandado a la Contraloría una nota solicitando si María Rivera Vegas era o no era funcionaria pública. Porque si acreditaban eso, mi cliente estaba metido en tremendo lío. Porque ese sí es el sujeto activo del delito, el funcionario público. Y el licenciado Roniel Enrique Ortiz, que en su momento le pedí el favor que me hiciera esta averiguación, envió una nota a la Contraloría de la República y averiguara si mi defendida era o había sido funcionaria pública, y que de ser afirmativo su respuesta, en qué periodo fungió, en qué institución laboró y qué salario devengó. Y nos contestó el 9 de junio del 2022 la Contraloría, en una nota número 4304-2022-DNFG-IMPLAN, suscrita por Senia Vázquez de Palacios, secretaria general de la Contraloría General de la República. Aquí la tengo, no la puse en la filmina, pero aquí la tengo. Contestó lo siguiente: en tal sentido le informamos que luego de revisar los registros que maneja nuestra entidad, la señora del Pilar no aparece en los... Es que ella se llama María del Sol del Pilar Rivera Vegas. La señora del Pilar no aparece en los registros de pago. Nunca ha sido funcionaria pública. Nunca ha vivido del gobierno. Nunca ha estado vinculada
al gobierno siempre se ha mantenido en el sector empresarial ha mantenido y mantiene a sus hijos como madre soltera trabajando en el sector privado. Es que aquí en Panamá la gente cree que todo mundo vive del gobierno o del Estado. No, hay gente que no vive del gobierno. Hay gente que su mundo es el mundo empresarial. Y como yo le decía a mi clienta, el mejor ejemplo es mi mamá, que en paz descanse. Nunca necesitó del gobierno, de ningún gobierno, para criar, educar y mantener a sus hijos. Pues María Rivera Vega es lo mismo. No tiene ninguna vinculación, ni ha tenido ninguna vinculación con ninguna entidad gubernamental. Entonces, si aquí hubiese investigado el Ministerio Público, no debía, porque aquí se hicieron cosas que no se debían hacer y se hicieron de todas maneras, porque este es un expediente donde se ha actuado con maldad, porque en realidad el objeto de este expediente es perseguir a Ricardo Martinelli Berrocal y no investigaron, señora jueza, de que ella no era funcionaria pública. Y los delitos de corrupción, los delitos de peculado, los delitos de soborno internacional no existen para las personas que no son funcionarias públicas. Y María Rivera Vegas no es funcionaria pública. Entonces, señora jueza, ¿cómo es posible que se le formulen cargos a mi clienta? Todo el escarnio público que ha vivido, nadie la conoció, la conoce todo Panamá como coimera. Y el Ministerio Público no se tomó ni siquiera el tiempo para averiguar. Esta muchacha es funcionaria pública, porque la investigación de los delitos que tienen en manos exige la acreditación de la calidad de funcionario público del sujeto activo de estos delitos. No investigaron y le formularon cargos. Y usted sabe lo peor, señora jueza, que si a ella la hubieran llamado para indagarla, yo hubiera ido con ella. Yo sabía esto, siempre me lo dije, pero yo no tengo nada que ver con gobierno, ni con contratos, ni nunca he vendido acero, ni nunca he vendido equipos pesados, ni a Odebrecht, ni a ninguna constructora. Yo no tengo que ver nada con el gobierno. Nosotros hubiéramos ido, pero usted sabe lo que pasó. Nunca la buscaron para indagarla. Nunca fue indagada. Nunca le dijeron, te formularon estos cargos por el delito de soborno internacional por blanqueo de capital y tenemos esta prueba contra ti. Y todos sabemos, usted más que nadie, señora jueza, que el delito hay que probarlo. Definitivamente que hay que probarlo. Pero no se puede probar un delito sin darle la oportunidad al investigado, al procesado, al indiciado, de que se defienda. Y los fiscales creen que la declaración indagatoria solamente es un acto judicial, procesal, para formular cargos. Y no es así, están equivocados. La declaración indagatoria es el medio de defensa más importante que tiene el investigado en los procesos inquisitivos mixtos. Es el mecanismo que utiliza la persona investigada para defenderse. Y ella no se pudo defender porque no la indagaron. Y ahí pusieron, en el tema de las acusaciones, no fue encontrada para indagarla. Pero Úrsula Vance en plena pandemia sí fue encontrada para indagarla. Pero María Rivera Vegas no fue encontrada. Y no se pudo defender. Y lo primero que iba a decir María Rivera Vegas es, un momentito, ustedes están investigando por un delito para funcionarios públicos. Yo nunca he sido funcionario público, ni un pago ha recibido por nada que hizo al Estado, ni un pago, aquí está, ningún pago, no es funcionaria pública.
y está sentada en esta silla como acusada de un delito que nada más pueden cometer los funcionarios públicos. Esa es una investigación imparcial, favorable y desfavorable para el investigado, justa, equitativa, en aras de buscar la verdad procesal y no la verdad que yo quiero, porque yo me quiero llevar por los cachos de todas maneras a Ricardo Martinelli Berrocal. Aquí hay dos piezas procesales que usaron para acusar a mi defendida. Unos informes secretariales que confeccionó uno de los fiscales anticorrupción que está aquí presente, dirigida a la otra fiscal anticorrupción, licenciada Tania Sterling, que lo desmenuzó el licenciado Roniel Ortiz. Explicó cómo utilizaron copias de una declaración de un testigo supuestamente protegido, sacaron copias y la metieron en el expediente diciendo que venía del testigo protegido. Copia simple, le pusieron el sello de la Fiscalía Anticorrupción y ¡plá! Le dieron autenticidad. Eso es ilegal. Eso es ilegal, señora juez. Y lo explicó muy bien el licenciado Roniel Ortiz. Y yo espero que el licenciado Roniel Ortiz no se quede en la denuncia pública. Porque este es un delito grave. Porque este delito lo cometieron los que están investigando. Ese es cuando la policía hace un allanamiento y se saca de su bolsillo el policía y tira medio kilo de cocaína en la casa allanada para inculpar a la persona que se encuentra aquí. Eso es igual. ¿Cuál es la diferencia? Los miembros del Ministerio Público no pueden violar la ley para descubrir el delito. Eso es grave. En otro momento, en otra historia, no estarían en el Ministerio Público. Y la otra pieza procesal, señora juez, es el testigo protegido, que ni es testigo ni es protegido. Esas declaraciones de Rodrigo Tacla Durán. Y el Ministerio Público ni siquiera se dio la tarea de averiguar quién es Rodrigo Tacla Durán. Yo se los voy a decir. Rodrigo Tacla Durán es un delincuente que tiene una orden de arresto, detención con fines de extradición de una fiscalía de Nueva York, de los Estados Unidos, por blanqueo de capitales. Rodrigo Tacla Durán es un delincuente que tiene una orden de detención con fines de extradición de la fiscalía brasileña en Brasil. ¿Y por qué no ha sido extraditado ni a Nueva York ni a Brasil, a Curitiba, Brasil? Porque allá es donde el buen natural de estos casos de corrupción derivados del lavallato. ¿Por qué? Porque Rodrigo Tacla Durán tiene una doble nacionalidad. Es español y es brasileño. Pero ¿qué sucede? El caso de Nueva York es blanqueo de capitales. El caso de Brasil es blanqueo de capitales. Y en España, él no puede salir de España porque tiene otro caso de blanqueo de capitales. Y entonces, la Fiscalía Española está pidiendo 8 años de prisión como mínimo contra Rodrigo Tacla Durán por lavado de dinero. ¿Y usted sabe cuánto está pidiendo que le pongan como multa, señora jueza? 200 millones de euros. Y aquí me traen a María Rivera Vegas por $50,000. Eso es lo que hace el Ministerio Público. Y se reunió, y esto lo van a saber los fiscales de Nueva York y lo van a saber los fiscales de Brasil, se reunieron en España con un delincuente que tiene 3 procesos de blanqueo de capitales y que están pidiendo que pague de multa $200 millones. Y entonces le preguntan a María Rivera Vega por $50,000 que no está acreditado que lo recibió ni que se lo dieron por soborno o por blanqueo. Le preguntan a María Rivera Vegas
¿quién es Dios? No puede ser, no puede ser. Este proceso no puede ser. El testigo protegido declaró, y aquí yo tengo la declaración del testigo protegido. Declaración jurada rendida por el testigo protegido, identificado con el número FEA-0001-2020. Me lo dio mi amigo, colega y hermano Roniel Ortiz. O sea, lo que dice en esta declaración jurada el testigo protegido de Odebrecht, dice que se ganaba sus obras públicas a punta de coima. Se ganaba las obras públicas. Eso es lo que dice Rodrigo Tacla Durán. Rodrigo Tacla Durán dice que Odebrecht incorporara en sus cotizaciones para licitar obras públicas sobre precio. Rodrigo Tacla Durán dice que él obtenía su información del sistema Drausi. Y Rodrigo Tacla Durán dice que estas cuentas en las cuales se vinculan a mi defendida las ordenó Andrés Campos Ravelo, jefe supremo de Odebrecht en Panamá y el único accionista de Odebrecht residente en la República de Panamá, porque él es accionista de Odebrecht. Eso es lo que dice el testigo protegido. Y aquí tenemos un grave problema. Aquí tenemos un grave problema, señora juez. Aquí tenemos un grave problema porque el Ministerio Público trajo los acuerdos de colaboración eficaz ante su despacho. Usted es heredera del juzgado 12º del Circuito Penal. Es su despacho. Ante su despacho, para que homologara 20 acuerdos de colaboración eficaz de los brasileños, señora jueza. 20. Y la ley 4 del 17 de febrero del 2017, que incluye estos acuerdos de colaboración eficaz, en el artículo 24, dice lo siguiente, señor. El Ministerio Público, artículo 24 de esta ley, 4 del 17. El Ministerio Público y el imputado, en compañía de su defensor, podrán realizar acuerdos de pena o colaboración a partir de la diligencia que ordena la indagatoria y antes de la celebración de la audiencia ordinaria, relacionados con 1. La aceptación del imputado de los hechos de la resolución de indagatoria o parte de ellos, así como la pena para impugnar. 2. La colaboración eficaz del imputado para el esclarecimiento del delito, para evitar que continúe su ejecución o que se realicen otros delitos, o el aporte de información esencial para descubrir a sus autores y sus partícipes. Y revisando los acuerdos de colaboración especial, todos empiezan con el artículo 355 sobre el falso testimonio y le toman y se lo leen, le explican a los colaboradores eficaces. Y aquí la fiscal Ruth Morcillo, a quien respeto mucho, la conozco hace años, ella tiene toda una vida en el Ministerio Público, dijo en su alegato que nosotros los de la defensa íbamos a destruir, atacar, desacreditar los acuerdos de colaboración eficaz. Nosotros de la defensa no creíamos en la verdad de los acuerdos de colaboración eficaz, por eso esos acuerdos de colaboración eficaz y esos acuerdos de pena iban a ser desacreditados. Yo le quiero decir a la fiscal, a quien respeto mucho, Luis Morcillo, y a todos los que están viendo esta audiencia, que yo no voy a desacreditar ninguno de los acuerdos de colaboración. Mi primera filmina fue parte de los acuerdos de cooperación del colaborador Migliacci. Yo no voy a desacreditar ninguno de los acuerdos, al contrario, voy a basarme en los acuerdos de colaboración para hacer mi defensa. Yo voy a defender a María Rivera Vega,
con los acuerdos de colaboración que ellos suscribieron y que su despacho homologó. ¿Por qué? Porque dicen la verdad. Dicen la verdad, señora jueza. Dicen la verdad. Por eso, cuando Rodrigo Taca Durán, entre comillas, testigo protegido, dice que pagaron coimas para obtener contratos de obras públicas en Panamá, hay que irse a los acuerdos de colaboración eficaz. Y también la fiscal Morcillo dijo: Andrés Ravelo es el único que puede hablar cómo se daban las cosas en este trama de Odebrecht. Y cuando Rodrigo Taca Durán dice que se pagaban coimas para obtener obras, Andrés Campos Ravelo dice: nunca pagó una coima para ganarse una licitación. Y en los acuerdos de colaboración eficaz está, señora juez, la declaración del jefe de ingeniería de Petrobras de Brasil, que fue donde se empezó todo este trama de Odebrecht con Lavallato, donde dice: nunca la constructora Norberto Odebrecht me pagó a mí para que yo le diera un contrato de obra. Y ahí están los dos testimonios que refutan la mentira de Rodrigo Taca Durán. Dice Rodrigo Taca Durán que Odebrecht incorporaba sobreprecio en sus cotizaciones. Dice Andrés Campos Ravelo, el único que se sabe la verdad de todo este trama, dice Andrés Campos Ravelo: nunca incluimos sobreprecio en nuestra oferta para licitar obras públicas en Panamá. Entonces, ¿o creemos en los acuerdos de colaboración eficaz que sufrió el Ministerio Público con imputados que bajo juramento iban a decir la verdad y que fue homologado por este tribunal? ¿O le creemos a Rodrigo Taca Durán? Y esto es grave. También dijo Rodrigo Taca Durán que él tenía acceso o verificaba el sistema Drausi, que por cierto es un sistema que está en Suiza y que nadie le ha hecho un peritaje informático para saber si efectivamente ahí están los correos entre los funcionarios de Odebrecht y ahí están una relación de las coimas. Y dice Andrés Campos Ravelo que llegó a conocer el sistema Drausi en el año 2016. Y todos estos hechos ocurrieron antes del 16, pero él no conocía el sistema Drausi hasta el 2016. Ya está en los acuerdos de colaboración. Y yo decía, señora jueza, que tenemos un grave problema aquí. Un grave problema. O le creemos a Taca Durán o se caen los 20 acuerdos de colaboración eficaz de los brasileños. Y si se caen esos 20 acuerdos, se cae este caso por creerle a Rodrigo Taca Durán un testigo protegido que no es protegido nada. Y ya sabemos por qué lo hizo. Lo que pasa es que eso no está en el expediente y lo sabemos poco, pero yo le voy a decir por qué. Porque aquí vino un prófugo de la justicia panameña que vive en Italia, amigo de Rodrigo Taca Durán, que pidió un favor a Ricardo Martinelli Berrocal y no se lo hizo. No se lo hizo porque nosotros los abogados le dijeron: no hagas eso que te vas a meter en otro lío. Y el tipo le dijo a Martinelli Berrocal: me la vas a pagar. Nosotros sabíamos la relación de amistad entre ese prófugo de la justicia panameña y Rodrigo Taca Durán. Y la pagó, vinculando a mi defendida por asociación, no por actos propios. Esa es amiguita o amiga o tiene una relación de amistad con Martinelli Berrocal. Y digo que se va a caer. Si le creen a Rodrigo Taca Durán, se van a caer los acuerdos de colaboración eficaz.
Si aquí no hay un origen ilícito de los fondos, si aquí no hay dolo eventual de mi clienta, si mi clienta no es funcionaria pública, si no hay prueba indicaria que intentó ocultar, si Rodrigo Tacla Durán dice que, y esto no ha sido corroborado por Andrés Campos Ravelo, dice que esas cuentas se lo pidió Campos Ravelo. Si en la acusación que hay, señora jueza, mencionan a Fojas 1.073.297, mencionan. Seguidamente podemos referir que dentro de la investigación consta la respuesta de la empresa Odebrecht Ingeniería Construction, antiguamente Odebrecht, de fecha de 25 de septiembre del 2020, a través de la cual aportan las órdenes de pagamento realizadas hacia los beneficiarios identificados bajo el seudónimo de, y lo cual se detalla a continuación. Identificados a través de los seudónimos de. Yo tengo una nota del 7 de febrero del 2020, dirigida por el director jurídico Joao Horst, de la constructora Odebrecht, a la licenciada Zuleika Moore, fiscal especial anticorrupción, en respuesta a varios oficios. Y dice la constructora Norberto Odebrecht: consideramos importante iniciar señalando que en la República de Panamá, constructora Norberto Odebrecht y Norberto Odebrecht de Panamá no tienen conocimiento ni información de un listado de presuntos seudónimos, ni tampoco qué términos divulgados por los medios de prensa son seudónimos utilizados para distinguir a funcionarios panameños, terceras personas, proveedores u otros. Manteniendo nuestro espíritu de colaboración, podemos indicar que a través de documentos que recibimos como resultado de pesquisas anteriormente solicitadas por la Fiscalía y que se han aportado formalmente o que han analizado el pasado, se han reverenciado términos como águila, cachaca, Gigo, Chillino, Gigolino, Alemán, Alemao, Salario, Feira, Burger King, Tucho, Waterloo, Peao, Betingo, Explorer, Rato, Rosa, Arroyo, Censú, Universal. No obstante, no tenemos constancia de que sean seudónimos y que distinguen a personas en específica. Una acusación de blanqueo de capitales, y dice que mi defendida es parte de las Pajaritas o de la Silver, y Odebrecht dice que ellos no saben, que sí, enviaron fondos a unas cuentas, pero ellos no saben quiénes son las personas que reciben esos seudónimos. Esa es la investigación que hizo el Ministerio Público. Y el Ministerio Público, señora jueza, no solamente investigó a Ricardo Martinelli, siendo diputado al Parlamento Centroamericano en el año 2017, mandando a la ahora mayor Marixa Rodríguez, creo que se llama, a que investigara a un sinnúmero de personas, entre esos Ricardo Martinelli, diputado, y sabía que él era diputado. Si ellos iban a la audiencia de Odebrecht, a la audiencia de pinchazos a los Estados Unidos, y una vez me choqué con ellos, con esos fiscales, en un restaurante y estaban con los fiscales norteamericanos. Iban a la audiencia, ellos sabían que Ricardo Martinelli era diputado al Parlamento Centroamericano. Y la fiscal Zuleika Moore lo mandó a investigar. Y lo mandó a investigar a sabiendas que el artículo 206, numeral 3 de la Constitución Política dice que los diputados son investigados y juzgados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Usurpó las funciones públicas del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí está en el expediente el informe
de la capitana Marixa Rodríguez, de la DIJ, que en realidad era del Consejo, ella cobraba del Consejo de Seguridad. Porque este expediente del Consejo de Seguridad estaba por todos lados. No solamente se demoraban 4 y 5 meses para darnos copias, señora jueza. Dos veces fui a leer un tomo y adivine que se me paró al lado un mayor de la policía que trabajaba en el Consejo. Yo pensé que el secretario me iba a vigilar mientras yo parece me arrancaba una hoja de prueba y me la tragaba. El Consejo de Seguridad estaba metido en la Fiscalía Anticorrupción. Y yo conocí al mayor porque cuando fui viceministro de gobierno, en el gobierno de Mireya Moscoso, yo fui jefe superior de él. Me saludó, lo saludé, pero ahí estaba. Esa era la Fiscalía Anticorrupción. Pero lo peor no es eso, señora jueza. Léase la fecha de los acuerdos de colaboración eficaz. Cuando Ricardo Martinelli todavía era diputado al Parlamento Centroamericano. Septiembre y octubre del 2017. Y Ricardo Martinelli dejó de ser diputado al Parlamento Centroamericano en el 2019. Esos acuerdos de colaboración eficaz que suscribieron Tania Sterling y Zuleika Moore como fiscales anticorrupción se dieron durante el periodo en que Ricardo Martinelli solamente podía ser investigado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Artículo 206, numeral 3 de la Constitución Política. Todos esos acuerdos se le preguntaba de Ricardo Martinelli, porque si era el blanco político, bueno, llamemos a engaño, él era el blanco político de todo esto. Y prueba de que era el blanco político todo esto es que en la campaña del 2009 él recibió donaciones políticas de Odebrecht, es cierto. Y esas donaciones políticas, adivinen quién eran los beneficiarios económicos finales. Recibió casi $3 millones. Corporación Medcon, Canal 13 y Canal 28, Eco TV, recibieron $961,000 de las donaciones políticas que le dio Odebrecht a Ricardo Martinelli para la campaña del 2009 cuando no era funcionario público. Y repito, estos son delitos de funcionario público. Él no era, él recibía. Además, yo pienso que todo lo que tiene que ver con donaciones de campaña es competencia del Tribunal Electoral. $961,000 el beneficiario económico final. Corporación Medcon, Canal 13. No lo llamaron ni a declarar, hombre. Ni a declarar, digo, usted recibió $961,000 de la campaña política, la donación de Odebrecht. Nada más esa era la pregunta. Ellos tenían que contestar sí o no, porque nosotros tenemos la trazabilidad de esos fondos. Ni tampoco llamaron a declarar a Televisora Nacional, Canal 2, que recibió de Odebrecht a través de la campaña política de Ricardo Martinelli y Berrocal en el año 2009, $1,004,000. Y tampoco la Corporación La Prensa, que recibió aproximadamente $300,000 de Odebrecht. No fueron llamados, señora juez. Se me acabó Ha finalizado su tiempo, concluya. Sí, bueno, ya yo concluyo pidiendo el sobreseimiento definitivo para mi defendida María Rivera Vegas, porque no se ha aprobado en este expediente el origen ilícito de los fondos, porque no es funcionaria pública y el delito precedente exige la calidad de funcionario público, porque no se le ha aprobado dolo eventual, porque no hay indicios, ni siquiera levísimos, de que trató de ocultar dinero, y porque el testigo protegido es un delincuente internacional buscado por las autoridades de los Estados Unidos y de Brasil, que lo único que vino a hacer fue hacerle más daño en este proceso a Ricardo Martinelli Berrocal. Gracias.